Y ya están con nosotros los expertos en opinión pública. Roy Campos, ¿qué tal? Muy buenos días. Jorge, buen día. Muy buenos días. Feliz año. Feliz año, Paco Bundis. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Queremos que nos digan, que saquen en este momento, no una bola de cristal, sino con datos sobre cuáles son las expectativas, por un lado, de lo que viene para este año aquí en México y también en el concierto internacional. ¿Y cuáles son? Les vamos a preguntar desde un punto de vista mucho más político que en términos demoscópicos, cuáles son los temas que creen que van a ser los ejes del debate político en este año. Pero antes, vamos a un corte y regresamos. No se vayan. 7 de la mañana con 42 minutos. Rápidamente, la bola hacia Roy Campos. Órale. Bola rápida, Roy. A ver, ojo, mira. 2020 ya no es el inicio del sexenio, ya no puede decir en qué nos va a sorprender López Obrador, no nos va a sorprender nada, va a seguir haciendo lo mismo. Entonces ya acabamos como con las sorpresas, lo cual implica que va a haber otra agenda, ya no es la agenda de estar culpando permanentemente o haciendo medidas espectaculares, ya no le dan esas medidas espectaculares. Pero sí le da culpar al pasado. Le puede dar, ya no le da en principio, le puede dar porque hay procesos en camino que le pueden dar. García Luna, Javier Duarte, Rosario Robles, que ahí pueden aparecer nombres, aparecer nuevos culpables que le pueden seguir dando para que ya vean, ya ven lo que era, ¿no? Como Durazo dijo ayer, ¿no? Pero el tema es de sus obras, la realización de sus 4 obras espectaculares, el seguimiento que se le puede dar, los cambios que le puede dar, ¿no? A Santa Lucía, Tren Maya, Tren Ídmico, ¿no? Y Dos Bocas. ¿No? Y esa es, yo digo que la primera parte del año, y la segunda parte, todo se va a cargar a lo que viene de 2021, a la agenda electoral 2021, que va a ser una gran elección. Y en medio pasan cosas como la elección de Morena, las cifras de la economía, las cifras de la seguridad, y encima de todo un paraguas, Trump y su campaña, que así nos amaneció el año. Paco, ¿cómo ves tú el año? Decíamos al principio, bueno, es que ya no se puede ver el año, sino que va a pasar dentro de unas horas, porque hay una dinámica de una manera asombrosa en el ciclo de información. Creo que hay 2 datos recientes, sobre todo en ediciones de diciembre, algunas se publicó esta semana en un diario, nosotros coincidimos, hay un repunte en su aprobación de alrededor de 4 puntos, lo cual no dejó de sorprender. Hay temas en los que se le está evaluando bien, por sorprendente que parezca, como economía. Creo que hay varias preguntas. De buen discurso, ¿no? Muy probablemente. De discurso de propaganda muy así es. Pero esto me está haciendo pensar cómo llegamos a este momento, a enero del 2020, todavía con un gobierno que sigue viviendo expectativas. Creo que esa sería una primera pregunta que sería interesante resolver, porque creo que en eso, más allá de los resultados, coincidimos que para que tenga estos números, puede ser una parte de discurso, puede ser una parte de variables que él está prometiendo resolver, pero sigue siendo un discurso de expectativas. Yo no estoy claro que necesariamente vaya a haber un desgaste de tanto de la aprobación o de este discurso, y me está recordando un caso que internacionalmente fue muy conocido como el del presidente ruso, Putin, básicamente hubo un momento que se le estaba cayendo la economía, o ha pasado durante mucho tiempo, y él sigue con números relativamente buenos con puro discurso nacionalista. Yo creo que deberíamos de cambiar tal vez no sé si las explicaciones, pero yo no estoy bien seguro que algunas de estas variables que en principio podrían implicar desgaste para el gobierno necesariamente vayan a impactar su aprobación, incluida economía. Jorge, a ver, el año pasado fue el primer año de gobierno, hubo una serie de planteamientos, desarrollo, todos los proyectos de sus grandes obras para este sexenio. Este año pues ya tienen que empezar a soltar dinero para realmente que se empiece a notar que hay obra, quizás empezar a ver ya la conclusión de algunas de las etapas. Es decir, ya la administración de las expectativas ya va a tener que dejar de ser meramente un discurso, va a tener que reajustarse para el avance. ¿Qué tanto admite una sociedad, de acuerdo con las experiencias en otros países, la administración de expectativas con
resultados y sin resultados de un líder? Bueno, es que creo que también tenemos que replantear, por lo general, un poco lo que dice Roy Francisco, que lo comparto, es que creemos que la evaluación, digamos, de los proyectos emblemáticos o de la economía es lo que está detrás de la aprobación presidencial. Pero también lo que se ha encontrado en otros países, y Estados Unidos es el más estudiado, es que la causalidad es a la inversa. Es decir, es mi partidismo, es mi simpatía por el presidente López Obrador o por el partido gobernante el que me hace ver bien la economía, el que me hace evaluar de manera correcta. ¿Le creo o no le creo? Dos Bocas, etcétera, Sí. etcétera. Y creo que eso es también lo que estamos viviendo. ¿A qué voy? Aún si fracasa, digamos, en el tema económico o en el tema de los proyectos, si consolida su proyecto político electoral, es decir, que la base electoral de Morena se sigue fortaleciendo, si tú quieres, porque no hay nadie enfrente o porque están descalificados, esto va a seguir haciendo que se evalúen bien las otras áreas en términos de opinión pública. No creo que es un primer punto. El otro, en cuanto a expectativas, ya queda muy claro con los datos de INEGI de todo el año pasado, que lo que está moviendo es expectativas de la economía personal y familiar, no la del país. La del país ya se ha venido cayendo, pero las que siguen muy altas son las personales. Entonces, la transferencia de recursos de manera directa apoya mucho, remesas apoya mucho. Esa es, digamos, un dato que está ahí. Habrá que ver cómo se consolida. El viernes tendremos nuevos datos, los datos de diciembre de INEGI de confianza del consumidor. Vamos a ver cómo está. Pero aún si no hay crecimiento económico, creo que ahí empiezan a aparecer o pueden aparecer otros culpables. Y en este caso va a ser el sector privado. Históricamente se ha visto de manera muy clara en los años 70 y 80 que cuando no hay crecimiento de la economía y los presidentes quieren encontrar responsables, el sector privado es, digamos, el principal culpable. No desde la frase mítica, bueno, no mítica, clásica de López Obrador, ya nos saquearon, no nos volverán a saquear. Yo creo que se vuelven culpables si no hay crecimiento económico, si se muestra que hay desinversión, si la inversión extranjera no llega, si se para. Digo, ahorita están llegando por el diferencial de tasa de interés, pero si esto se para, pues no me extrañaría que una parte del sector privado se empiece a ver dentro del bando de los conservadores. Hay otro villano, las calificadoras que pueden aparecer. Sin lugar a dudas. O sea, las parte del... Sí, es parte No de hay también una especie, esto yo creo que es imposible de medirlo, pero no está todo se puede medir, Rafa. Y lo que no se mide, y lo que no se mide no existe. A ver, estamos atestiguando el surgimiento de una nueva lógica. Hay cosas ilógicas en los planteamientos. Hablaba Roy de los grandes proyectos. Hay un nuevo gran proyecto que es construir cientos y cientos de sucursales bancarias. 350. Bueno, es ilógico en la época digital, cuando lo que uno quiere es no ir al banco. Bueno, Es como tener un teléfono fijo en la casa. sí, pero lo que sucede es que basta con que sea el presidente quien lo proponga para que inmediatamente se acepte como una innovación y por tanto una innovación redentora, positiva, constructiva. Ahí está la fuerza del presidente. Esa es su fuerza, Mira, el la presidente, expectativa. no sé cómo le va a ir en la popularidad, pero hay dos cosas que difícilmente va a perder: credibilidad e imagen de honestidad. O sea, esas dos variables que son muy fuertes en él: la imagen de honestidad y la credibilidad. O sea, la credibilidad es consecuencia de la creencia fundamental, que es un hombre honesto. Sí, Y a sí, usted. sí. Y a usted. y en A eso es partir de ahí, donde- todo lo demás derrama bondad. Exactamente, Así todo es. se le cree. Y en eso es donde yo creo que las variables ya están empezando a Pero moverse. nadie se ha puesto a considerar si eso es real o no. O sea, Sí. tú estás viendo debilidad ya en esa. Por variable. ejemplo, la pregunta de camino correcto, camino equivocado se está moviendo mucho. Y esa no es necesaria, digamos, esto es una tradicional de Gallup de hace, ¿no?, de los años 30, que es si usted cree que el país va por el camino correcto o equivocado. Y esa no tiene que ver necesariamente con el gobierno, pero está asociada. En principio es una variable independiente. Pero esa... pero todavía no es la Junta. No, pero está cayendo. Y eso es interesante porque te habla de que puede que al presidente le esté yendo bien, puede que no pierda en credibilidad, puede que siga teniendo reputación, pero eso no significa que la gente piense que necesariamente le está yendo bien al país.
otra distinción que hizo Jorge fundamental. No estoy bien seguro que sea todo sociotrópico, es decir, todo visión del país o todo visión familiar, pero lo que es cierto es que las variables individuales están muy por encima de mi visión país y mi visión familiar. De hecho, eso puede explicar buena parte de por qué el índice del consumidor se está moviendo como está moviendo, porque son son 2 familiares y 2 de país. El bono Así de es, y una de credibilidad no es una tradición ejecutiva. ¿Cuántas veces cualquiera de nosotros ha escuchado es que al presidente no le informan bien? Pero desde el pobre señor Ruiz Cortines no, sus colaboradores lo engañan, le ocultan las cosas. Pero eso es Como más que- de comentocracia. En la opinión pública El siempre presidente el sabe tema todo. de honestidad y demás siempre era de los peores evaluados, digamos, porque la clase política, a final de cuentas, era parte de la clase política. Y en ese sentido, López Obrador sí es diferente. Esta posición de outsider, culpar al pasado, estar metiendo a mucha gente, pues digamos, estarle indagando, le está dando bonos, pero además lo está diferenciando Ahora, de manera muy las clara. indagatorias estériles le van a servir. Pero no todas son estériles, ¿no? Pues hasta ahora las... Pero está les- sacudiendo Está el Rosario establishment. Robles en la cárcel. ¿Bien? Rosario Robles está en la cárcel. Sí, pero es... Juan Collado. Juan Collado Juan está en la Collado. Mira. ¿Quién es Juan Collado para la opinión pública? No Para- era nadie, para la ya masa. ahorita sí ya Nadie. Bueno, pues es un señor al que metieron al bote. Pero antes, pues, ¿quién de aquí conoce a Juan Collado? Así de ir a comer con él y ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Nomás Raimundo. No, pero digo, Juan Collado es muy importante los que fueron a la boda, ¿no? y menos ahora. Pero han tocado variables internacionales. El tema del diferencial de las tasas de interés, que es por lo que todavía Las hay mucha calificadoras. inversión, 6% mayor el rendimiento del dinero aquí que en Estados Unidos, pero hay una tendencia dentro del Banco de México, bajarla. mucho impulsado por el vicegobernador más cercano al presidente López Obrador, de que sigan bajando las tasas de interés. Es decir, y vamos a ver una bajada en las tasas de interés seguramente, y este diferencial va a dejar de ser atractivo, es decir, puede haber una inflexión en términos de la inversión. Pero en la parte internacional también, digamos, los conflictos de Estados Unidos con China, ahora lo de Irán, lo que Pero se ocurrió, está arreglando con China. Lo que ocurrió con Chile, incluso Argentina, digamos, con la entrada de los, Fernández. ahora sí que de Sí. los neoperonistas, es que México se vuelve un poquito más atractivo o menos malo de como se veía, ¿no? Porque la incertidumbre externa nos hace que no Claro, nos lo vean que tan mal. nos estás diciendo es que a diferencia Dale del muchos, resto Consuelo, de- no, pero a diferencia del resto de América Latina, aquí hay un presidente que al mismo tiempo es capaz de negociar cualquier inestabilidad social, que eso les da más confianza a los inversionistas, que no es el caso del Cono Sur. Y también de que se vuelven menos atractivos los otros países. Pero si finalmente es inversión no productiva, ¿no? O sea, es dinero Exacto, finalmente volátil. no tiene eso mayor riesgo. O sea, el problema es que no es inversión Pero fija. es el conjunto. Sí, por eso me parece que el elemento internacional riesgo el conjunto político. es como las remesas. Las remesas no es una política económica. Pero como Tiene que ver ayuda. más bien con la economía de Estados Unidos, que ha mejorado. Y la mala de acá. Claro, es ¿por qué hay tantos? se van de aquí para Pues allá. son refugiados O económicos. el diferencial. No, la percepción de que en cualquier momento te pueden expulsar de Estados Unidos y mejor todo el dinero que ganas Lo pues, mandas. pones en un Es decir, lugar hay más una seguro. serie de variables que no dependen de lo que se haga bien o de lo que se haga incluso mal aquí. Y esto para los proyectos donde van a tener que empezar ya a dar dinero, o como el caso del Banco de Bienestar, la construcción de las sucursales, más la creación de este dispositivo para tener una fuerza que transporte valores, pues eso requiere dinero. ¿De dónde sale el dinero? Por eso pienso, ¿en qué momento se llega al punto de que dice no hay dinero? Y esto si va a ser más fuerte que la El punto de identificación inflexión es lo que partidista, ¿o no? mencionaba Roy, las calificadoras. Bueno, Cuando venga la evaluación de la deuda de Pemex en particular, Y ahí puede. ahí puede iniciarse la cascada negativa, digamos, para el gobierno, ¿no? Porque
tienen que vender de manera obligatoria, muchos fondos de inversión que no pueden tener bonos de empresas que sean considerados basura. Ahora Ahí vendrá. tiene un arsenal de temas el presidente. Por ejemplo, lo que sale ayer y lo registran algunos periódicos hoy, donde la Unidad de Inteligencia Financiera está ya investigando a los legionarios de Cristo, pero adicionalmente a Marta Sagún, la esposa del expresidente Vicente Y a Fox, sus hijos. por- Bueno, a unos hijos. pero es un caso separado, por un tema que no tiene que ver con la presidencia de Fox, sino previo, cuando ella era la administradora de una organización, Regnum Christi, allá en Celaya, vinculada o cercana a los legionarios de Cristo. Es decir, aquí ya no nada más nos introduce el tema de los legionarios de Cristo, que ya estaba, sino que nos mete a Marta Fox. Pues con esto es una piñata. Bueno, y está la semanal. investigación Y el discurso de cómo era antes. Bueno, funciona. yo a eso me Sí, refiero sí, con funciona. Así la esterilidad de las denuncias. Hoy se denuncia a los legionarios, a Marta, la semana pasada al otro, a aquel, a cual, y todo el mundo sale y dice, no, pues yo no, yo estoy amparado, yo no, a mí no me pasa Sí, pero eso te inhibe comportamientos. ¿No? Vamos a ver, por y ejemplo, en además- el caso de Fox, y después de este tipo de, vuelve a abrir su, de sospechas, su pequeña boca. va exactamente. O O Calderón el, se ha callado. o el caso de la investigación que hay sobre cómo se financiaron las campañas del PRI en el 17, por ejemplo. Sí. Hablando de disuadores y hablando de investigaciones abiertas, ¿no? Que no necesariamente no se han cerrado o tienen Ahora, carpetazo. ¿en qué momento le van a exigir resultados concretos? Es que ese es. Bueno, yo creo que le exigen en todo momento. El chiste es que la credibilidad. Cuando él dice, vean cómo va Santa Lucía. Bueno, se cambia el Y nombre. y digo. hasta se me cambia el nombre. Le cree la gente, ¿eh? Va a estar Santa Lucía. Y si a mí me pregunta, yo te digo que el 21 de marzo se va a inaugurar, ¿no? En 2022. Y si no se inaugura, va a ser culpa de otros. Sí, De alguien que metió un amparo. Que no creen en su De alguien proyecto. que metió de un los amparo. zapatistas o de... Pues está muy bien armado el discurso. Yo creo que bien, conservadores. pero además tú lo pones en futuro. Para algunos temas ya está dando resultados. Salario mínimo incluido, que no es un tema menor. Y 2 años tanto en seguidos. percepción como probablemente en gasto. Digo, si no crecemos no sirve de mucho, pero finalmente sí tiene un impacto. En temas de corrupción están pasando cosas, no a la velocidad tal vez, Aunque sean perceptualmente amenazas, por lo están menos. pasando cosas. Nosotros no sabemos qué es lo que va a suceder. Lo que sí les podemos prometer, y todos nos cambiamos el nombre si no sucede, es que muchos temas vamos a tener este año para seguir comentando. Roy Campos, Jorge, buen día. Paco Abundis, muy buenos días. Rafael Cardona, muy buenos días. No me he cambiado el nombre todavía. Todavía no, pero no nos lo cambiaremos. Son ya las 8 de la mañana. Lo esperamos mañana aquí, en punto de las 7 de la mañana en Foro TV de una manera estrictamente personal.